Estimado don Antonio, en primer lugar me gustaría agradecerle sinceramente su respuesta a mi anterior cuestión, así como sus amables palabras al respecto de mi colaboración activa con el MCRC. No le quepa ninguna duda de que voy a seguir en este camino y en la senda de dar a conocer internacionalmente su obra, la que considero la mejor obra política escrita en España. Esta semana mi cuestión tiene que ver con la relación entre violencia y abstención. En su obra usted aboga por la abstención activa como una forma pacífica de revolución. Mi pregunta es, en un contexto en el cual el Estado ejerce sistemáticamente día a día la violencia sobre sus súbditos, sea a través de leyes injustas, sea a través de corrupción, etc., ¿tiene sentido abogar por la violencia como respuesta, incluyendo atentados, etc.? Lo que quiero decir es lo siguiente. Históricamente los gobiernos corruptos para mantenerse en el poder han utilizado ideológicamente una falsa dicotomía entre la violencia y el pacifismo. Y han señalado las manifestaciones, las protestas, las revoluciones, la opinión contraria a nuestra ideología es aceptada y es aceptable siempre y cuando sea pacífica. En el momento en que pasa a ser violenta, se autodeslegitima. Sí, querido Carlos, tengo absoluta certeza de la sinceridad de tus palabras, porque ya conozco tu pensamiento y sé el destino que tienes, la función que estás desempeñando, y tengo puestas muchas esperanzas en tu colaboración. Contesto a tu pregunta. En primer lugar, al distinguir entre violencia y abstención, has creado una alternativa que parece ser de acción. Y no lo es. La violencia es acción, la abstención es pasión, es no actuar, es lo contrario. Y segundo, has cometido el error, pero es normal, que a la abstención la has considerado como una revolución. Y no es verdad. La abstención es un medio de deslegitimación de otro sistema, pero no es un medio de afirmación de ninguna revolución. Si la abstención es un paso previo para deslegitimar, quitar legitimidad, quitar autoridad moral, quitar, sí, lo que se llama la autoritas a un sistema político, mediante la abstención. Por eso hemos nosotros creado y difundido el término abstencionario, que no existía antes. Es un término que he creado muy legítimamente porque corresponde a la etimología y a la sustantivización de la palabra de abstenerse. El abstencionario es una persona activa, porque es como revolucionario, que indica una acción. El abstencionario sí que tiene una acción y puede ser revolucionaria como primer paso. La abstención sola no. La abstención es pasiva y por eso el abstencionista no hace nada para conquistar ningún cambio y no es revolucionario, porque la abstención en sí misma no lo es. Pero la abstención sola no lo es. Pero el abstencionario demuestra que si incorpora fuerza activa a algo pasivo y negativo como la abstención es porque dentro de él hay algo, alguna idea distinta de la mera abstención. Si no, sería un abstencionista. Es abstencionario porque ya está preparando algo de manera activa. Y es que primero para construir hay que destruir. Pues bien, para destruir utiliza la abstención activa, colectiva, dando ejemplo, tomando parte, acudiendo a las urnas para ver que no somos pasivos, ni que es por desidia, sino que acudimos a las urnas, nos presentamos a las mesas y rompemos las papeletas. Somos abstencionarios activos, porque queremos derribar un sistema por medios pacíficos. Y ahí entiendo que hayas puesto violencia y abstención, naturalmente, porque el abstencionario es la manera de escapar a la violencia, la abstención no, porque la abstención no da satisfacción al que se abstiene. El abstencionario sí.
la experiencia que hicimos con 10 mesas electorales en las últimas elecciones que se celebraron en España y que miembros del MCRC acudieron a ellas para romper las papeletas, no sabes el orgullo que produjo no solo los que participaron, sino en todo el MCRC. Es más, en nuestros programas hemos incorporado como uno de los métodos más preciosos, más inteligentes, más y más creadores, romper las papeletas en las mesas electorales. Eso sí que es ser atencionario. Eso sí es ser activo. Eso es luchar para un cambio radical de un sistema político, para un cambio revolucionario, pero por métodos desconocidos hasta hoy, porque no son métodos violentos y porque tampoco en la acción de la deslegitimación interviene la revolución. Hasta ahora no había más que dos sistemas conocidos y estudiados por la ciencia política: la guerra y la revolución. Los dos medios violentos. Y revolución, la verdadera revolución ha sido la de Lenin. Todo lo demás no han sido revoluciones. Han sido simulacros, imitaciones. No ha habido más que una sola revolución auténtica, y es la bolchevique, la de Lenin. Pues en esa revolución, naturalmente, que era partidario de la violencia, no solo, no exclusivamente, también otros medios, pero la violencia sobre todo. Nosotros hemos renunciado a la violencia, porque de la violencia, aunque sea como medio, si se emplea la violencia como medio, se ha retirado de la conciencia individual primero y social después, se ha eliminado el horror de producir a otro un daño. Una violencia que mata, que hiere, es horrible, es horrorosa, produce horror. Y el movimiento nuestro, el MCRC, no hay en toda Europa un movimiento de más valiente. Se enfrenta de verdad contra lo más difícil que no es enfrentarse con la policía, ni con un régimen como un Franco. Lo que de verdad es de héroe es enfrentarse con el pensamiento universal y decir no a todos los prejuicios, no a todas las mentiras del consenso, no a toda Europa continental, no a lo que pasó después de la Guerra Mundial, no a lo que sucedió hoy, a la falsedad de la democracia y de la socialdemocracia europea. Ahí es donde hay que tener el valor de verdad. Y el MCRC lo tiene. Por eso, querido Carlos, tenemos que rechazar la violencia de una manera sistemática, pero no por miedo a la acción, no por miedo a la oposición brutal, pero lógica a lo que hay. No tenemos necesidad de emplear violencia para decir que es mentira todo lo que está diciéndose en Europa. Que no nos escuchan. Pues muy bien, pues le diré al que no quiere escuchar, le diré, bueno, si quieres seguir siendo un idiota engañado, sigue. Pero si tú sigues creyendo que en España y en Europa hay representación política con el sistema de lista de partidos, eres un imbécil. Y hay que decirlo. Y eso se requiere mucho más valor en eso que poner una bomba, donde no sabes las víctimas ni sabes quién. Hay que tener el valor de decirle a la gente cara a cara y mirándolo a los ojos, a los banqueros, a los abogados, a los periodistas, a las televisiones, están mintiendo. Porque no hay representación política ninguna en Europa, salvo en Francia, que sí hay representación política. Y segundo, es que me vais a hablar de separación de poderes, pero ¿con quién creéis que estáis hablando? ¿Con niños? Separación de poderes, cuando no hay separación en origen, con elecciones distintas y separadas para elegir el poder legislativo por un lado y el poder ejecutivo por otro, y estáis hablando de separación de poderes, ¿por qué queréis tomarnos por tontos? ¿Por qué nos ofendéis? Ese es el lenguaje del MCRC ante todo el mundo.